Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo, 22 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 23, hasta el capítulo 9, versículo 3. En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madán. Palabra de Dios. La primera lectura que hacemos en este domingo del libro del profeta Isaías, la hacemos porque en el Evangelio vamos a ver cómo se anuncia el cumplimiento de esta profecía de Isaías. ¿En qué consiste la profecía? En que el Señor humilló al país de Zabulón, de Neftalí, pero en el futuro, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, llenará de gloria el camino del mar más allá del Jordán, en la región de los paganos. Y es donde se va a realizar la mayor parte de la predicación de nuestro Señor. Es muy llamativo que la mayor parte de esa vida pública de Jesús transcurre justamente en esta zona, en la zona de Galilea, y que el Señor atrae a los habitantes de todas estas regiones para predicarles el Evangelio, para curar las enfermedades, para expulsar los demonios. Por eso es que vamos a ver justamente en el Evangelio, en parte del Evangelio, ese cumplimiento de esta profecía. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Y cuál es esa luz? El anuncio del Evangelio. Se cumple la profecía de Isaías con el anuncio del Evangelio, y aquellos que vivían en sombras han recibido el resplandor de esa luz. Y esto engrandece al pueblo. Hiciste grande la alegría del anuncio del Evangelio. Qué importante esta expresión, la alegría del anuncio del Evangelio. Si nosotros entendiéramos profundamente lo que significa vivir en la alegría de ser aquellos a los cuales se les ha anunciado el Evangelio, seguramente tendríamos en nuestro corazón mucho más deseo de anunciar el Evangelio, y conoceríamos entonces cómo aumenta la alegría. Porque si es el corazón dichoso el que recibe el Evangelio, es todavía mayor la dicha de, una vez recibido el Evangelio, anunciarlo a los demás. En la segunda lectura, continuamos con la lectura de la carta, con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y leemos el capítulo 1, versículos 10 al 13 y 17. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido?
¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes o han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. La lectura que hemos iniciado el domingo pasado de la primera carta a los Corintios, la continuamos ahora. El domingo pasado leímos el saludo de la carta, la primera parte que correspondía solo a eso. Y ahora entramos en el contenido de esa primera carta a los Corintios y Pablo entra de inmediato a tratar el tema por el cual está escribiendo esta carta, y es por las divisiones que se han producido en la comunidad cristiana de Corinto. Esto es sumamente importante en esta semana. ¿Por qué? Porque alrededor de la semana del 25 de enero, que es el día en que celebramos la conversión de San Pablo, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. Es un tema que siempre tiene que estar muy profundo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pide la Iglesia? Que todo aquel que ha sido bautizado con agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que todo aquel que ha recibido la fe en nuestro Señor Jesucristo viva en la unidad de un solo rebaño, de una sola iglesia. Y para esto oramos durante toda una semana, y lógicamente a lo largo de todo el año siempre estamos pidiendo por esta intención, porque no nos podemos conformar a que existan muchas iglesias cristianas. Estamos hablando lógicamente de la fe cristiana. Es importante saber quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. La fe cristiana consiste, en primer lugar, en la fe trinitaria, es decir, creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haber recibido el bautizo en esa fe. Creer que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Creer que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque son un solo Dios. Si yo no creo en esto, no soy cristiano. Si yo creo que Cristo era un gran hombre, un gran sabio, un gran gurú, pero no es el Hijo de Dios, bueno, no eres cristiano. Tú no tienes fe cristiana. La Iglesia pide que todos aquellos que tienen fe en Cristo vivan en unidad, es decir, abre las puertas siempre para que todos aquellos que se han separado a lo largo de la historia de ese un solo rebaño que quería el Señor, un solo bautismo, una sola fe, estemos unidos. Y esto es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, en el deseo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuándo empiezan las divisiones? Bueno, estamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y vemos que inmediatamente al iniciar la carta ya están habiendo problemas de división. El cristianismo siempre ha sufrido el ataque a su unidad. ¿Y por qué? Porque el demonio ataca justamente esa unidad. La unidad de los cristianos, la unidad de la Iglesia es imagen de ese Dios que es uno, pero que a la vez es trino. 3 personas, un solo Dios. Cuando nosotros luchamos por mantener la unidad de la Iglesia, lo que estamos haciendo es mostrar al mundo esa imagen de Dios. Y esta imagen de Dios es odiada por el demonio, y por eso siempre va a atacar la unidad. Y San Pablo entonces exhorta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que vivamos en concordia y no haya divisiones. La Iglesia tiene que vivir así, en concordia y sin divisiones. Estén
perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Y comienza a explicar Pablo: me he enterado cómo hay discordia entre ustedes y han tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? No, existe una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Y es importantísimo que si nosotros queremos que todos los cristianos estén bajo un mismo techo, bajo una misma fe, en una misma iglesia, nos preocupemos por esa unidad de la iglesia. Ya vemos cómo la desunión es tan fuerte ya en las familias. En las familias se crean tantas divisiones y tantas desuniones, y por eso es necesario que cada uno de nosotros procure, luche por esa unidad. La unidad de nuestras familias, pero la unidad de la familia cristiana, la unidad de la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, teniéndonos verdadero cariño, viviendo en concordia, sin divisiones y sobre todo siendo fieles a la verdadera y única fe. No es que cada uno pueda predicar el evangelio que quiere. No es que mi opinión está por encima de la doctrina. No, yo soy el que me tengo que subyugar a la doctrina de Cristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Primera cosa importantísima, ya lo hemos dicho, hemos leído justamente al profeta Isaías en la primera lectura para ver cómo efectivamente se ha cumplido aquella profecía de Isaías y cómo nos lo repite el Evangelio de San Mateo. Segunda cosa importante, empezamos a partir de este domingo la lectura del Evangelio de San Mateo, que va a ser el que nos va a guiar a lo largo de este año litúrgico en los días domingo. Entonces, importantísimo que hemos pasado ya el inicio del tiempo ordinario. Hemos celebrado el bautizo del Señor y el domingo pasado vimos todavía en el Evangelio de San Juan ese testimonio de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Y ahora inicia justamente el Evangelio desde ese momento. Al enterarse Jesús de que Juan el Bautista, había sido arrestado, se retiró a Galilea. Dejó Nazaret, que era el pueblo donde había vivido hasta ese momento, y se instala en Cafarnaúm. Cafarnaúm se vuelve la base de operación del Señor, el nuevo lugar donde va a ir y volver en su predicación.
junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, con lo cual se cumple lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Dónde se ve esa luz que había anunciado el profeta Isaías? En la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio justamente. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar, diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Esto es el primer anuncio del Evangelio, o el centro del anuncio del Evangelio, la invitación a la conversión por la cercanía del reino de los cielos. Esta predicación sigue siendo exactamente igual siempre. Siempre la invitación del Evangelio es a convertirnos, a corregir el rumbo de nuestra vida para poder efectivamente darnos cuenta de la cercanía del reino de los cielos, darnos cuenta de cuán cerca tenemos la posibilidad de esa salvación, de esa vida eterna que podemos vivir desde ya. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Entonces inmediatamente se nos comienza a narrar el llamado a los primeros discípulos del Señor, ya como llamado. Es decir, el Señor ya había conocido a Andrés, en primer lugar, que era uno de los discípulos de Juan el Bautista, ya había conocido a Juan, ese discípulo amado por el Señor, que también era uno de los discípulos de Juan el Bautista, y Andrés le comunicó primero a su hermano Simón que habían encontrado al Mesías. Después se fue anunciando, lo han conocido, han estado con él en las bodas de Caná. Esto nos lo cuenta el Evangelio de San Juan. Pero ahora se produce el momento en que el Señor los llama. Los llama para que dejen su vida, para que dejen la actividad que venían realizando y para que se dediquen a ser sus discípulos. El llamado que les hace es precioso. Vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales, ¿qué estaban haciendo? Echando redes al mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y el modo de llamarlos entonces se vuelve precioso. ¿Por qué? Porque les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque les está diciendo el Señor algo muy, muy sencillo. No crean que lo que han vivido hasta ahora queda inutilizado, queda para que no sirva para nada. No. Oye, cuando un hijo le dice a los padres: quiero ser sacerdote, me voy a ir al seminario, muchos padres: ay, pero ¿y tus estudios? Lo que has hecho, lo que has logrado hasta ahora. ¿Y qué crees que va a quedar desperdiciado? No entendiste el llamado del Señor. El llamado del Señor toma esa actividad que saben hacer estos hombres, que la han realizado muy bien, y les dice: ahora eso que saben hacer, eso que han aprendido, va a tener una nueva connotación, va a tener una nueva dimensión. No se va a echar para abajo aquello que han hecho, pero ahora su pesca ya no va a ser hacia los pescados en el lago, van a pescar hombres. ¿Qué significa? Que la misión a la cual llama el Señor apunta a las almas. Este llamado es extensivo a todos los bautizados. En este momento lo estamos viendo dirigido a Andrés y a Pedro. Pero lógicamente en el Evangelio que nosotros recibimos, este llamado del Señor es extensivo a todos nosotros. ¿Quién tiene misión de ser pescador de hombres? Todo bautizado. ¿Cómo se llama eso? El afán apostólico, el deseo de acercar almas a Dios. El deseo de acercar almas a Dios. Y más adelante, después de que ellos dejaron todo, dejaron las redes y lo siguieron, vio a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, que estaban en la barca con su padre, y a ellos también los llamó.
Y nos muestra una segunda connotación que ya la vimos en el primer llamado, pero es ese dejar todo. Dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. El llamado a dejarlo todo para seguir al Señor. Y de nuevo, ¿quién tiene este llamado? Todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a poner prioridades en nuestra vida. A poner prioridades en nuestra vida. Este llamado es diario. ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Cuál es tu prioridad hoy? Y si hay algo que sea prioritario, primero, antes que Dios, entonces vuelve a escuchar el primer anuncio del Evangelio. Conviértete, conviértete, entiende que el reino de los cielos está cerca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.